Buenos días, familia. Eh, con respecto a lo que pasó ayer con la subida del pH de los materiales, ¿verdad? Después de mezclar, estuve casi toda la noche pensando. En lugar de descansar, pues me desperté a las 4 de la mañana. Estuve preguntándome, ¿qué es lo que hace que el pH baje tanto, o sea, que se vuelva tan ácido, una vez que he hecho la mezcla de la tierra, o sea, del compost y el estiércol de caballo? Entonces se me ocurrió una cosa que podría ser el agua, porque al añadir el agua, de repente baja el pH. Entonces estuve buscando qué remedio se puede hacer para esto. Entonces, vamos a hacer unas pruebas. Yo utilizo agua de un estanque. Tengo un estanque de unos 50.000 litros donde acumulo el agua que viene directamente del río, ¿verdad? Bueno, en realidad baja del monte por un canal en fin, llega ahí donde vivo yo en la urbanización. Entonces vamos a comprobar el pH de esta agua. Vamos a ver cuánto es el pH y vamos a ver también cómo podemos mejorar este pH y, y a ver si podemos mejorar en algo esta situación. Porque me estoy dando cuenta de que igual el agua podría ser el problema, ¿vale? Entonces, tengo aquí un balde con agua ¿verdad? Tengo aquí un balde con agua de mi estanque. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Para que no haya dudas, ¿verdad? Ni trucos ni historias. Bien. Voy a poner agua de mi estanque aquí. Y vamos a comprobar el pH. ¿Verdad? Yo creo que con esto es suficiente. Entonces, vamos a ver cuánto es el pH de esta agua, ¿verdad? Vamos a poner aquí este cacharico. Y no lo sé si vosotros lo veis, pero se está acercando a 5. 5,3, una cosa así. Pero vamos a darle tiempo para ver más o menos dónde se queda. Sigue bajando muy despacito, pero sigue bajando todavía, ¿verdad? Yo creo que lo estáis viendo, pero bueno, ya está, más o menos está en un 5,2, ¿verdad? Entonces, estuve buscando cómo se podría solucionar este asunto, porque para mí está claro. Desde la mezcla inicial, que suele estar, es decir, el estiércol de caballo en seco nos da un 6 y pico de pH. La turba, una de ellas nos da 6, la HM3 nos da 6 y medio, y la otra nos da un 5 y medio. Entonces, al juntar el estiércol de caballo con
con la otra turba que no es HM3, no me refiero a la HM3, sino la otra que compré de Barcelona, pues se ve que está bajando el pH casi en 2 puntos. O sea, se quedan 5, 5 y medio, ¿verdad? De 6 y medio, 5 y medio, bueno, un punto a un punto y medio, es lo que baja. Entonces, me doy cuenta que el agua también es un factor importante que yo, pues no lo sé por qué, di por hecho de que el pH del agua, pues debe de ser más o menos en torno a los 6, 6 y algo, 7, ¿verdad? Más bien neutro, ¿no? Pues resulta que no es así, ¿verdad? Entonces, uno de los factores importantes también es el agua. Bien, ¿cómo podemos subir esto? Pues he preparado un concentrado de bicarbonato de sodio. Entonces, vamos a añadir poco a poco bicarbonato de sodio. Permitidme un segundo. Permitidme un segundo. Vamos a añadir, he puesto aquí, en esta botella, no sé si vamos a ver si la voy a poner así, porque necesito que vosotros tengáis una idea bastante clara. No sé si veis al fondo, todavía hay bicarbonato de sodio aquí. Añadí a 1 litro de agua, unos 50 gramos más o menos de bicarbonato de sodio, intentando hacer un concentrado. Esto es relativo, no es tan importante, ¿verdad? Es decir, aunque haya de más bicarbonato aquí, en realidad él llega a un pH y pues se quedará ahí. Sería alcalino 7 y por encima de 7, ¿verdad? Podría llegar hasta 8. Pero esto no nos importa. No es ese importante, sino añadir de aquí concentrado en la mezcla, poquito a poco, hasta que la vamos a traer a 7. El pH vamos a tratar de intentarlo que esté en 6 y medio, 7. De modo que cuando añadimos esta agua, ¿verdad? Voy a bajar otra vez aquí, porque quiero que veáis la mezcla. Tengo que poner esto de modo que yo quiero ver lo que vosotros veis, porque no quiero... O sea, quiero que se entienda bien claro, ¿verdad? Entonces yo voy a añadir de esta agua aquí hay más o menos un litro y pico, 1200 mililitros, por decirlo, de agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner de este concentrado poquito, he puesto poco, no sé si os dais cuenta, pero no puse mucho. Vamos a mezclar bien y vamos a ir midiendo. ¿Por qué lo vamos a hacer así despacio? Hay que tener en cuenta que esta agua es el agua donde estarán las lombrices, ¿verdad? Es decir, con esta agua mojaremos la mezcla. Y queremos que en lugar de que el agua baje el pH de toda la composición, de toda la cama, como mínimo que no baje más allá de lo que es la composición del estiércol y la turba, ¿verdad? Entonces, si no la sube, porque en principio debería de subir algo, ¿verdad? Si no la sube, al menos que no la baje, ¿verdad? Entonces, vamos a preparar esta situación, esta composición líquida. Vamos a medir poco a poco, porque por eso pongo poquito a poquito, para que tengamos en cuenta que a la cantidad que hemos añadido, fijaos, ya con lo que he puesto aquí, ya nos estamos acercando. A ver si te estabilizas, guapo. Vale. No sé si vosotros lo veis, ¿verdad? Voy a poner esto un poquito más así. Perfecto. Para que podáis verlo. ¿Vale? Todavía no están 7. Voy a añadir un poquito más.
Luego os enseñaré cuánta cantidad, pero más o menos en este momento unos 100 mililitros. Bueno, esto es una tontería lo que estoy haciendo, ¿vale? Vale. Mira, están 6,7 más o menos el pH ahora, ¿verdad? Vamos a seguir mezclando y vamos a ver dónde se queda al final, ¿verdad? Voy a levantar esto, perdón, porque quiero que veáis lo que estoy haciendo, porque no, o sea, no trato de engañar a nadie, no, esa no es la idea, porque me engañaría a mí mismo, ¿no? Yo luego esta agua la voy a utilizar para crear la mezcla de compost, porque vamos a hacer unos experimentos. He preparado 3 cajas pequeñas, de estas de 5 litros, y vamos a tratar de hacer unos experimentos y ver qué es lo que está ocurriendo y qué tal las lombrices recibirán esta mezcla, ¿verdad? Entonces, quiero dejar el agua en un pH lo más neutro posible. No sé si lo veis ahora mismo, pero estamos en 7. Yo con 7 neutro ya me doy por contento, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, o sea, tenéis que tener en cuenta, fijaos, esto está 7, lo voy a sacar de aquí porque si no se me va a caer en el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Fijaos, esta es la botella entera, ¿verdad? Entonces aquí falta quizás 100 mililitros o algo menos. En un litro de agua he puesto 50 gramos de bicarbonato de sodio. Como veis, no está todo disuelto. ¿Por qué? Porque le va a costar tiempo, ¿verdad? Pero eso no es importante. ¿Por qué? Porque la concentración llega a un punto y a partir de allí ya no hay más, o sea, no se puede subir más el pH. Lo que importa es que de esta concentración de bicarbonato de sodio, nosotros vamos añadiendo en el agua, en este agua, hasta conseguir un agua de pH neutro que sería el 7. Y con esta agua vamos a preparar camas. Voy a preparar 3 camas de lombrices, para lombrices. Y vamos a poner lombrices en cada una de las cajas y vamos a ver qué tal funciona todo este asunto. Todos estos experimentos los vamos a preparar porque vamos a necesitar entender cómo funcionan las camas de lombrices, cómo funcionan las lombrices, cómo se desarrollan en distintos ámbitos, es decir, en distintas turbas, mezclas. Directamente en una va a ser una directamente en el estiércol de caballo que tiene más de 2 años, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer estas mezclas, vamos a experimentar, vamos a ver qué tal las lombrices se desarrollan en estas mezclas con este agua, con un pH neutro ya, ¿verdad? Vamos a hacer estos experimentos. Bien, hasta aquí este vídeo. Voy a preparar lo que os he comentado, las 3 distintas camas y mezclas de tierras y no mezclas, y vamos a hacer estos experimentos, ¿verdad? Si os ha gustado este vídeo, si creéis que os ha aportado algo, por favor darle me gusta o no me gusta, esto ya lo decidís vosotros. Suscribiros al canal y compartir este vídeo para que toda la comunidad de lombricomposteros puedan saber soluciones, experimentos, y que podamos entender en distintas situaciones qué podríamos hacer, ¿verdad? Esta es la idea. Ayer alguien me puso un mensaje, luego lo quitó, pero yo alcancé a verlo. Y me decía que lo único que tenía que hacer es preparar compost. Pero como os dais cuenta, lo que estamos haciendo es utilizar compost. Entonces,
no necesariamente, como os he dicho, yo estoy buscando la solución de crear soluciones para poder hacer humus en cantidad. No en poca cantidad, ¿verdad? Sino en cantidad. Utilizando materiales que se puedan traer, por ejemplo, con el camión. Es decir, el compost aquel que os he comentado, porque lo vamos a experimentar, lo vamos a probar, a ver qué tal reaccionan solamente en aquel compost las lombrices. Pues vamos a hacer estas pruebas porque puede ser que yo me haya equivocado ayer con las prisas, saqué conclusiones erradas, la noche es un buen consejero, entonces estuve pensando que igual me estoy equivocando, aunque el pH que pone en el saco, que es un 8, la realidad nos da un 5,5, pero 5,5 aún es aceptable para la lombriz. Y si utilizamos esta agua neutra, pues quizás conseguimos subirla a 6, ¿verdad? Al menos medio punto para arriba. Entonces, esta es la idea. Lo que estoy buscando yo no es solamente aquella, porque hacer una caja de lombrices y darle verduras, aunque cuidado con esto porque las verduras también sube la acidez en la caja de lombrices, en la cama. Entonces, por eso estoy buscando distintas soluciones para distintos ámbitos. Y vais a ver, con el desarrollo de este canal y con lo que yo tengo en mi mente y pensado hacer, vamos a ver cómo vamos creciendo desde estos pequeños experimentos que parecen tontadas, pues vais a ver que no lo son tanto. Más tarde, yo anoche estuve pensando incluso cuánto afecta este agua que me viene del monte, ¿verdad? Y que están en un 5 de pH, cuánto afecta el desarrollo de mis plantas en la huerta. Ya os dije que todo lo que estoy preparando aquí es para la huerta. Tengo una huerta y necesito humus. Entonces, ¿cuánto afecta esto en el desarrollo de la planta, en el humus final, en el desarrollo de las lombrices, ¿verdad? Todo esto afecta, todo suma o quita propiedades, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy dando vueltas a la cabeza y tratando de buscar soluciones. Y eso es lo que trato de compartir con vosotros también, ¿verdad? A medida que yo crezco y tengo experiencia, porque quiero tener experiencia por mí mismo, no por lo que me cuentan, porque hoy en día puedes leer información que te aburres. Y con la aparición ahora de la inteligencia artificial, con el chat GTPS o GPT, pues tú puedes escribir artículos en modo automático con la inteligencia artificial. Entonces, desde mi perspectiva, hoy en día ya no te puedes fiar por lo que pone por internet, sino que ahora ha llegado de nuevo la hora de experimentar por ti mismo, porque no te puedes fiar. Ya a partir de ahora con el chat GTP o GPT, pues te va a escribir artículos de lo que tú quieras, porque yo lo he probado y me he dado cuenta, digo, pero a ver, ahora ¿en qué artículos confías? ¿En quién puedes confiar? ¿En quién no puedes confiar? Pues ya no puedes confiar, porque el chat GPT tiene errores. O sea, te escribe artículos, parece increíbles, todo lo que tú quieras. Por eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Va sumando de todo lo que encuentra en la red. Pero, ¿cuánto de fidedigna es esa información? Y ese es el gran problema. ¿Cuánto puedo confiar en lo que encuentro en la red? Y por eso yo creo que casi volvemos a los inicios. Tenemos que experimentar por nosotros mismos distintos ámbitos y situaciones, ¿verdad? Bien, no quiero enrollarme más porque, claro, estos vídeos se van poniendo largos al final. Os pido disculpas, ¿verdad? De todas maneras, si hay algo, podéis dejar comentarios y podemos aportar, ¿verdad?, en el canal. Bien, recuerden, suscríbanse, me gusta o no me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.